Hechos 2, 17, 18. Y sucederá en los últimos tiempos, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. El cristiano del último tiempo, ¿cómo debe actuar? ¿Qué son los últimos tiempos? De eso hablaremos el día de hoy. Preguntarás qué es un cristiano de los últimos tiempos. No es como un cristiano normal. Sí. ¿Por qué quise poner este tema? Porque estamos viendo cosas cruciales en estos tiempos que nos indican que estamos en los últimos tiempos, pero no queremos enfrentar esto como los últimos tiempos. Hace un largo tiempo yo le comenté a un amigo que yo sentía que yo no iba a morir de una manera normal, por así decirlo, o sea, morir de vejez o morir por X cosa. Yo sentía que mis ojos iban a ver el rapto, que iban a pasar por todo ese proceso de los últimos tiempos. Y él me dijo algo que hasta el día de hoy no se me sale de mi cabeza. Y él me dijo, ok, si tú sientes eso, entonces, ¿cómo estás actuando en estos últimos tiempos? Porque si naciste para este tiempo, es porque tienes un papel fundamental para este tiempo. Eso a mí me hizo un choque, porque yo solamente pensaba, ok, estoy en los últimos tiempos, más nada. Más no pensaba en cuál era mi trabajo como cristiana de los últimos tiempos. Pero, ¿qué son esos últimos tiempos? Brevemente, los últimos tiempos es la segunda venida del Hijo de Dios, es decir, la segunda venida de Jesucristo, lo cual lo verán entre las nubes y lo podemos ver todo lo que ocurrirá en el libro de Apocalipsis. Mateo 24, del 6 al 8 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no los turbe, mira que esto no los preocupe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora diversos terremotos. Estamos viendo en estos momentos cómo pasó un terremoto en Turquía, en Bogotá hubo un temblor. Se está viendo mucho movimiento de la tierra. Incluso la falla de San Andrés está creciendo, creció 4 centímetros, 4 milímetros, o sea, no es una brecha tan grande lo que creció, pero está creciendo. El núcleo de la Tierra se detuvo y ahora va a la inversa. Y los días serán acortados. La palabra también dice que en los últimos tiempos los días serán acortados. Pero la misma palabra nos dice que cuando ocurran este tipo de cosas, no nos preocupemos porque apenas es principio de dolores. Cuando una mujer está a punto de dar a luz, los primeros dolores, ella siente que se le está desgarrando, que algo se le está saliendo, que es un dolor tan fuerte y es solamente los primeros dolores. No digo esto como para que te asustes ni que, Dios mío, el apocalipsis, sino más bien para que seamos entendidos en qué tiempos estamos y como iglesia nos levantemos y dejemos de estar en 4 paredes y salgamos porque hay gente afuera que necesita. En los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar y es necesario avivar, remover, encender nuevamente esos carbones que se apagaron. Conocemos tantas personas que quizás comenzaron con nosotros en el Evangelio, crecieron con nosotros y hoy día no están en los caminos del Señor. Y es momento de despertar ese anhelo, de remover esos carbones y avivar el fuego que un día había en ellos y despertar el amor nuevamente. ¿Por qué Mateo nos dice que no nos turbemos? Porque la palabra turbar significa alterar el ánimo de una persona, confundiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer o decir, a modo que no pueda proseguir su tarea. Que estos últimos tiempos nos nuble nuestras vistas y nos mantenga angustiados y sin saber qué hacer. Estamos en los últimos tiempos, hay rumores de guerra, hay terremotos, hay hambre, hay falta. El amor de muchos se está enfriando y eso nos desespere y nuble la vista y en vez de avanzar y hacer algo por las personas que están afuera, nos queremos
turbados, encerrados, sin saber qué hacer, sin cumplir nuestra misión y nuestra tarea para estos tiempos. No os turbéis, mantened la calma en estos tiempos para saber qué hacer y qué Dios quiere hacer con nosotros en estos tiempos. ¿Cómo atacaría espiritualmente el enemigo en estos últimos tiempos? Lo primero es trayendo confusión. Marco nos lo dice, no se turbe tu corazón, aunque alrededor se hable de guerra, de hambre, de terremoto, aunque llegue la crisis, que tu corazón no se turbe, porque es una herramienta del enemigo, ok, te turbo, te enmudezco, no sabrás qué hacer, no cumples tu propósito, más almas para mí. Y con esta misma confusión llega la apostasía. Muchos van a olvidar la fe, lo que creyeron un día lo van a olvidar totalmente y creerán en otras cosas. Van a olvidar lo que creyeron y van a empezar a criticar aquello por lo cual creyeron tanto tiempo. Y es difícil cuando tienes un encuentro con Dios que cambia tu corazón y lo conoces personalmente, que tienes una vivencia con Él. De repente ya no creo en esto y más bien critico esto que antes creía. Eso es la apostasía. Y con la confusión viene esto. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que nadie te engañe de que, ay ya, primero va a llegar la apostasía, primero mucha gente va a negar su fe, mucha gente va a voltear su fe y va a creer en otras cosas. En estos últimos tiempos, cuando más debemos aferrarnos al Espíritu Santo que trae convicción a nuestro espíritu y nos mantiene firmes en la fe. Solamente Él lo hace. Porque si no estamos convencidos y firmes en nuestra fe, cualquier cosa nos hará dudar, nos hará caer y podemos caer hasta en apostasía. Con la apostasía también llegarán las falsas doctrinas. Llegarán millones de creencias, de religiones para confundir y esparcir a las personas. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Tienen cauterizada, no permiten sentir más allá de lo que ellos creen, de lo que ellos saben y no dejan que el Espíritu Santo obre en ellos. Podrás hablar mucho con ellos, pero tienen cauterizado su corazón y su conciencia, que nada entra. Y solamente es Dios quien puede quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Cuando nuestra conciencia está cauterizada, está insensible a la presencia de Dios. Tu corazón se vuelve insensible a los dolores morales y es allí donde llega la iniquidad. ¿Puedo pecar? Puedo hacer lo que sea y ya no tengo remordimiento alguno de lo que estoy haciendo. Mateo 24:12 dice, y debido al aumento de la iniquidad, conciencia quemada, el amor de muchos se enfriará. Debido a tanto pecado, debido a que ya puedo pecar sin que me dé remordimiento alguno. Y no hablo simplemente de un pecado grande, aunque pecado es pecado, pero como personas siempre categorizamos los pecados. Robar, matar, no sé qué cosa, cuando todo eso es lineal. Los pecados no son así, son lineales. Todos tienen el mismo peso. Empiezo a robar cosas pequeñas porque nadie se va a dar cuenta y cauterizamos nuestro corazón. Y al cauterizar nuestro corazón con el pecado, nuestro corazón se vuelve insensible a la presencia de Dios. Podemos ver que en estos últimos tiempos a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y si tú quieres defender lo bueno, entonces tú eres un loco, un religioso, un fanático, cuando sencillamente lo bueno está allí y es bueno y ya. No tiene variación de color. La nueva frase es la nueva normalidad. O sea, te tienes que actualizar porque eso ya es normal. No hay ninguna nueva normalidad. Hay una pérdida de conciencia, hay una cauterización de nuestro corazón, que cada vez que está más cauterizado, más permitimos cosas que no son normales y las ponemos como normal. Mismo sexo casándose, hombre con hombre, mujer con mujer, persona mayor con un niño, personas con animales,
y pensamos que ya todo esto es normal. A mayor cauterización, mayor anormalidad vamos a permitir y vamos a pensar que es normal. Y no es fanatismo, no es religión. Es que nuestro corazón se ha alejado tanto que hemos permitido tantas cosas que sencillamente ya no conocemos verdaderamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya tenemos que dejar de poner pañitos de agua tibia para que la gente no se sienta mal y la gente se está perdiendo. La gente se está perdiendo por pañitos de agua tibia que se colocan en las iglesias y no se habla directamente. Dios aborrece el pecado. No te aborrece a ti como pecador, aborrece lo que estás haciendo. Y es momento de que como iglesia nos levantemos porque mucha gente se está perdiendo. Hemos perdido el respeto hacia Dios. Dios no existe. Y la peor frase que he podido escuchar, que me parece un insulto, Dios es gay. Dios no es ningún gay. Hemos cauterizado tanto nuestro corazón que ya ni respeto tenemos al Señor. No tenemos respeto a Dios y podemos decir lo que sea pensando que en algún momento no seremos juzgados por esto. Y personas que día a día luchan por negar la existencia de Dios. No luches contra la corriente, no luches con algo. ¿Para qué luchar? ¿Por qué se te hace tan difícil que las personas crean que Dios no existe? Porque Dios es real, Dios existe y todos los días obra en la vida de cada una de las personas, solo que tenemos nuestra mente y nuestro corazón tan cauterizado, tan lejos de Él, que no permitimos que Él obre en nosotros para poder decir que Dios existe. Y con la iniquidad llegamos a los camaleones. Hoy aparento ser algo, mañana aparento ser esto y pasado mañana soy esto. Tenemos distintas identidades solamente para ver en cuál nos vemos mejor. Apocalipsis 13 del 14 al 22 dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las personas camaleones son aquellos tibios. Estoy en la iglesia, pero no me comprometo. Yo voy todos los domingos, yo hago mis cositas, pero de lunes a sábado yo hago desastres, yo voy a fiestas, yo peco, yo hago lo que sea, estoy lejos de Dios, yo no oro, pero el domingo estoy en la iglesia. Y no me comprometo a vivir una vida de santidad con Dios. Entonces, no se adaptan ni a la iglesia para vivir santos, ni al mundo para vivir como pecadores. Entonces, no encajan ni en la iglesia ni en el mundo. Entonces, siempre están en el medio. Para mis amigos cristianos soy muy mundano y para mis amigos mundanos soy muy cristiano. Dios no se lleva bien con los camaleones, porque Dios no puede obrar en una persona que es tan inconstante como las olas del mar. Hoy te doy y si mañana ya no quieres estar y todo lo que te di se va a perder, Dios a veces no te da y te mantiene a pan y agua, porque sabe que a pan y agua es donde tú vas a ser más fiel. Debemos entender que estamos en tiempos cruciales, en los últimos tiempos donde la iglesia se debe levantar y ir en busca de esas personas que están afuera y que se han levantado con un corazón endurecido hacia la presencia de Dios. Es momento que seamos cristianos de los últimos tiempos y no cristianos a la secreta.